Los viajes en el tiempo han cautivado nuestra imaginación durante mucho tiempo, pero algunas historias van más allá de la simple ficción, llevándonos a reinos inquietantes y desconcertantes. Imagina encontrarte con artefactos o personas del pasado, o incluso del futuro, pareciendo aparecer de la nada. Desde civilizaciones antiguas hasta misterios contemporáneos, estos 5 enigmáticos relatos sobre viajes en el tiempo seguro te pondrán los vellos de punta. Sumérgete en estos escalofriantes relatos que difuminan las fronteras entre la realidad y lo sobrenatural, y explora las inquietantes preguntas que plantean sobre el tejido mismo del tiempo. Número 1. El incidente Moberly Jordan. El incidente Moberly Jordan es uno de los casos más intrigantes de viaje en el tiempo accidental. En agosto de 1901, 2 académicas inglesas, Charlotte Moberly y Eleanor Francis Jordan, visitaron el Palacio de Versalles. Mientras intentaban llegar al Petit Trianon, tomaron un camino equivocado y experimentaron una inquietante sensación de ansiedad y melancolía. Vieron figuras con ropa extraña, paisajes inusuales e incluso encontraron a un hombre con una expresión perturbadora. A medida que avanzaban, su entorno parecía retroceder en el tiempo, asemejándose al siglo XVIII, con el santuario privado de la reina apareciendo como era durante la época de María Antonieta. Las extrañas sensaciones desaparecieron cuando finalmente llegaron al Petit Trianon, que ahora es una atracción turística. En los años siguientes, las mujeres volvieron al palacio y encontraron que los caminos y edificios de su deslizamiento temporal habían desaparecido o cambiado drásticamente. Concluyeron que habían retrocedido accidentalmente a una época en la que el palacio aún era usado de manera privada por la reina. Su relato, publicado bajo seudónimos en 1911, desató un debate. Algunos creyeron que fue un verdadero deslizamiento temporal, mientras que otros pensaron que era una elaborada fabricación. El incidente Moberly Jordan sigue siendo una historia fascinante y escalofriante de viaje en el tiempo accidental. Número 2. Jeremías en la Biblia. En la Biblia, hay una historia misteriosa sobre viajes en el tiempo que involucra al profeta Jeremías y a un niño llamado Abimelec. Jeremías envió a Abimelec a recoger higos de la finca de Agripa para los enfermos. Mientras él estaba fuera, Jerusalén fue rodeada por los caldeos. Abimelec recogió los higos, se recostó bajo un árbol y se quedó dormido. Al despertar, los higos estaban cubiertos de leche. Al apresurarse de regreso, descubrió que Jerusalén había cambiado. Ya no reconocía su hogar ni a las personas. Un anciano le dijo que habían pasado 70 años y que Jeremías había sido llevado a Babilonia. Abimelec había dormido durante 66 años sin envejecer, y los higos estaban perfectamente conservados. Esta historia es una de las primeras referencias bíblicas a los viajes en el tiempo. Los textos islámicos también mencionan viajes en el tiempo. En el Corán, en el capítulo 2, versículo 259, un profeta permanece estacionario durante 100 años sin envejecer. Cuando despierta, han pasado 100 años lunares. Esto se interpreta como si el tiempo se viera afectado por diferentes campos gravitacionales. Otra historia del Corán es la de los 7 durmientes de Éfeso, quienes durmieron en una cueva durante 309 años, creyendo que solo había pasado un día. Su viaje en el tiempo también se vincula a efectos gravitacionales. Los textos hindúes describen al rey Kakudmi y su hija Ribeti viajando a los cielos. Descubrieron que, aunque su visita pareció breve, la Tierra había experimentado miles de millones de años de progreso. Esto sugiere una forma de dilatación temporal, donde el tiempo pasa de manera diferente debido a la gravedad. Estos textos antiguos, aunque no hacen referencia directa a los viajes en el tiempo modernos, ofrecen perspectivas intrigantes que combinan ideas espirituales y científicas. Número 3. Los Quimbaya. Los artefactos Quimbaya son figurillas antiguas de la civilización Quimbaya, que floreció en el valle del río Calca y en el área de Antioquía en Colombia entre el 500 a.C. y el 600 d.C. Estos artefactos, elaborados en oro, representan mariposas, aves, lagartos e insectos. Sin embargo, algunos se asemejan a aeronaves modernas, con hélices y colas similares a las de los aviones. Estos artefactos han intrigado a los investigadores debido a sus diseños avanzados, que parecen fuera de lugar para su época. Esto ha llevado a teorías que sugieren que podrían ser ejemplos de viajes en el tiempo o de conocimientos avanzados provenientes de una fuente futurista. Tales objetos son denominados artefactos fuera de lugar,
por los defensores de las teorías de los astronautas antiguos, las cuales también son apoyadas por las pinturas rupestres y petroglifos encontrados en la región Quimbaya. Estos grabados, que incluyen representaciones de estrellas y constelaciones, podrían conmemorar encuentros con seres futuristas. Mientras que muchos creen que los artefactos representan aves e insectos, algunos, con características aerodinámicas como timones y estabilizadores, parecen ser más que simples representaciones. Experimentos posteriores con réplicas más grandes confirmaron que estas figurillas estaban diseñadas para el vuelo. De manera similar, los artefactos mayas, como un grabado en el Templo de las Inscripciones, muestran lo que parece ser una nave espacial moderna, lo que suma especulación sobre visitantes avanzados. Artefactos japoneses, como el Sako Kidogu, también han sido interpretados como representaciones de astronautas. Aunque muchos de estos objetos a menudo se descartan como creaciones artísticas, han generado debates sobre posibles conocimientos avanzados o visitantes del futuro en tiempos antiguos. Número 4. El Antiguo Egipto. A lo largo de la historia, muchas civilizaciones antiguas han mostrado evidencias de conocimientos avanzados, a veces atribuidos a fuentes extraterrestres. Una de estas civilizaciones es el Antiguo Egipto. Descubrimientos recientes han llevado a teorías que sugieren que los egipcios podrían haber estado sujetos a viajes en el tiempo. En un templo egipcio de hace 3000 años, hay tallados que parecen representar helicópteros y aeronaves, entre imágenes de serpientes e insectos. Esta inusual representación ha llevado a algunos investigadores a especular que los egipcios tuvieron encuentros con tecnología avanzada. Stephen Mira, presidente de la Manchester Association of Paranormal Investigation and Training, presentó estos hallazgos, sugiriendo que estos símbolos podrían representar helicópteros o aviones. Han surgido teorías que sugieren que estos artefactos podrían haber sido influenciados por visiones o sueños de tecnología futurista. Algunos creen que estos objetos podrían haber sido creados por error, mientras que otros piensan que podrían ser evidencia de la participación extraterrestre. Además, el templo de Dendera presenta tallados que se asemejan a lámparas eléctricas, lo que insinúa un conocimiento avanzado de la electricidad. Teorías similares se extienden a otras civilizaciones antiguas. Por ejemplo, la cueva Diu en China contiene inscripciones que predicen sequías y eventos hasta principios del siglo XX. Algunos teóricos sugieren que humanos del futuro podrían haber compartido conocimientos con sociedades antiguas o que estas sociedades experimentaron deslizamientos temporales, viendo eventos futuros. En Mesopotamia, artefactos que representan seres con cabezas humanas y cuerpos similares a los de peces alimentan aún más la idea de viajes en el tiempo. De manera similar, las pinturas rupestres en el panel de arte rupestre Balinga muestran figuras con grandes cabezas, que podrían asemejarse a cascos de astronauta. Estos registros antiguos, ya sea a través de viajes en el tiempo o de conocimientos avanzados, ofrecen posibilidades intrigantes sobre cómo las civilizaciones antiguas podrían haber tenido acceso a ideas futuristas. Número 5. Rudolf Fens. La historia de Rudolf Fens ha intrigado y desconcertado a muchos desde que surgió por primera vez como una leyenda urbana en la década de 1980. Esta misteriosa historia involucra a un hombre del siglo XIX que aparece de la nada en Times Square en la década de 1950, generando discusiones sobre viajes en el tiempo. En una noche de junio de 1951, transeúntes en la ciudad de Nueva York vieron a un hombre, de aproximadamente 29 años y vestido con ropa del final del siglo XIX, actuando de manera extraña. Antes de que alguien pudiera ayudarlo, fue atropellado y muerto por un taxi. Al investigar, las autoridades encontraron objetos en su cuerpo que profundizaron el misterio. Un token de cerveza de cobre, una factura para el cuidado de caballos y lavado de carruajes, unos $70 en billetes antiguos, tarjetas de presentación con el nombre Rudolf Fens, una carta fechada en junio de 1876 y una medalla de una carrera de 3 patas. Notablemente, ninguno de estos objetos mostraba signos de envejecimiento. El capitán Hubert Uberrim del Departamento de Personas Desaparecidas de la NYPD investigó y descubrió que Rudolf Fens Jr., quien había desaparecido en 1876 a la edad de 29 años, coincidía con la descripción del hombre no identificado. Esta escalofriante coincidencia avivó la leyenda.
A pesar de la narrativa convincente, el investigador de folclore Chris Arbeck concluyó que la historia era ficticia, originada en el cuento corto de Jack Finney de 1951, I'm Scared. Sin embargo, un cuento similar encontrado en un archivo de periódico de 1951 ha mantenido viva la historia, continuando con la curiosidad y especulación. Eso es todo para este vídeo.